En la ah, Letra C. la C, perdón, ah, dio 3, ¿no? En la C. ¿3? Ok, sí. Nomás que no me acordaba. Entonces, la E. En la E, 4.8. 4.8 y la F. La F, no, mentira, la F fueron 4.8. Y la D, La D no, la E. ok. La E dieron 3. La E dio Sí, 3. es. Y la C también. Sí. No, la E dio 3 y la F 4.8. Y la C también 3. La C. sí, a 3. Ah, muy bien. Ok, entonces ahí están los valores. Creo que acá la tengo, pero no nos dio exacto. Sí, 2.9, ok, punto 61. O sea, aquí tiene más decimales, pero tienen que ser aproximados. Entonces, esto fue lo que nos dio nosotros. Ahora, ¿qué se hace? Lo que tenemos que hacer es tomar, como ya que tenemos la ecuación balanceada aquí, ya está balanceada, ¿no? Ya está balanceada. Balanceada. ¿Ok? Entonces, ahora lo que se hace va a ser tomar el número de moles y lo vamos por ejemplo, el número de moles que estamos tratando de oxidar de la glucosa. Y ese número de moles, ¿cuántos moles de oxígeno requiere? O sea, estos. Entonces, un mol de la glucosa, ¿sí? De la glucosa requiere, ay Dios, fíjense que le acabo de cambiar la pila y de todas maneras está fallando. Requiere 3 moles de oxígeno, ¿sale? Esto, ¿de dónde lo saqué? De estos coeficientes. Acuérdense que el proceso de balanceo de la ecuación, en el proceso de balanceo nosotros determinamos que que es la letra A, tomaba siempre el valor de 1. Y ya después calculamos que este era 3, que este, sí. Después de eso, pues primero calculamos D y de ahí hicimos lo demás, ¿no? Entonces, un mol de glucosa requiere 3 moles de oxígeno, ¿sí? Entonces, si el problema, vamos a regresarnos tantito a lo que dice el texto. Degradación aeróbica de glucosa es este, ¿no? Determina los gramos, fíjense, gramos de oxígeno requerido para degradar la glucosa según la siguiente reacción. Si es una reacción química, pues sería esta, ¿verdad? Y si es una reacción de biorremediación, sería esta otra. Entonces, tenemos que hacerlo. Gramos de oxígeno requerido para degradar un mol de glucosa, ¿no? Entonces, yo sé que un mol de glucosa requiere 3 moles de oxígeno para biorremediarse o para biooxidarse, ¿sí? O sea, la biorremediación es una oxidación biológica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es nada más pasar a hacer la conversión. Lo voy a poner aquí, conversión. Convertir. Vamos a convertir los moles, ¿sí? De glucosa a gramos, ¿verdad? Y también los moles de oxígeno a gramos de oxígeno. Eso es lo que queremos. En vez de tener moles, vamos a convertirlo a gramos. Entonces, expresamos así, ¿verdad? Yo les dije que lo pusieran como una división. Normalmente va arriba los moles de oxígeno. Hagan de cuenta que van a dividir 3 moles de oxígeno sobre, o sea, este enunciado lo van a tomar como una equivalencia o como una división, como lo quieran ver. Lo dividen entre un mol de glucosa
¿sí? Para expresarlo de esta manera, me voy a regresar tantito. Como esta, pues, moles de oxígeno sobre molde, en este caso no era la glucosa, sino el octano. Entonces siempre se pone mol de oxígeno arriba y se divide entre los moles de la molécula, de la sustancia que queramos oxidar. Y después estos moles pasan a oxígeno, pero también se quedan, si se fijan, se quedan en la parte de arriba. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pues por eso se divide 3 moles de oxígeno arriba entre 1, pues es 3. Entonces aquí prácticamente nada más tengo un 3. Y las unidades van a ser moles de oxígeno por moles de glucosa, ¿verdad? Entonces de aquí ya podemos hacer la conversión. En la conversión ustedes pueden empezar por el que ustedes quieran. Vamos a decir que empezamos por los moles de oxígeno. Si están arriba, aquí en la original, yo le voy a poner abajo en la conversión, ¿sí? Para que se cancele este con este. Y lo que quiero convertir los moles lo voy a convertir a gramos, que es lo que a mí me interesa, que los gramos queden arriba. Entonces, hago la equivalencia. Un mol, ¿sí? Un mol de oxígeno, ¿cuántos gramos son? Y no se les olvide esto, porque siempre les pasa de que, un gramo, ¿cuántos moles? No. Un mol, ¿cuántos gramos son? Y ustedes se van a la tabla periódica, buscan el oxígeno y ven que es 16, como hay 2 átomos, pues 16 por 2, 32, ¿verdad? Entonces, esto que es tan básico, mucha gente aquí me lo confunde, o sea, me pone 1 gramo de oxígeno entre 32 moles. Entonces, eso está mal, pues. Los moles son los que nos vamos a la tabla periódica y los vemos cuántos gramos corresponden. Entonces, la primera parte ahí ya está, la otra parte sería los moles de la glucosa que están aquí abajo, los ponemos arriba. Y lo que quiero cambiar es, o lo que quiero hacer la equivalencia es a gramos, pero de glucosa. ¿Sí? Entonces, un mol, ahora el 1 va arriba, fíjense, porque los moles están aquí. Entonces, un mol, ¿cuántos gramos de glucosa son? Y si se van a la tabla periódica, tienen que buscar que el carbono vale 12 por 6, más el hidrógeno que vale 1 por 12, más el oxígeno que vale 16 por 6. Lo suman todo, les da 180. ¿Sí? Entonces, ya hacen esta operación. Sería 3 por 32, a todo lo de arriba. Este se considera que está arriba porque acuérdense que tiene un 1 dividiendo. Entonces, 3 por 32 entre todo lo de abajo, que sería 180. ¿Cuánto es? ¿3 por 32 entre 180? Es más o menos como 0.5, ¿no? Es 0.53. 0.53. Ok, entonces las unidades, aquí se cancelan moles con moles y me va a quedar gramo de oxígeno, así se tiene que expresar. Gramo de oxígeno sobre gramo de la molécula que yo quiero oxidar, que en este caso es glucosa. ¿Sí? Gramo de oxígeno sobre gramo de glucosa. Son los gramos de oxígeno necesarios para oxidar 1 gramo de glucosa. Así se lee estas unidades, ¿no? Porque obviamente gramo entre gramo pues se cancelaría, pero lo que yo estoy viendo es que por cada 0.53 gramos de oxígeno se requieren para oxidar 1 gramo de la glucosa. Entonces, esto sería la respuesta de la parte, creo que era inciso B. Sí, creo que era inciso B, que me pedía la parte de bioremediación, ¿verdad? Bioremediación. Entonces, si nos regresamos a la parte de la inciso A, aquí está, con reacción química, esto nos dio creo que 1.03, una cosa así, no me acuerdo bien del dato.
gramos, a ver, sí, no lo tengo anotado. Sí, 1.03, si alguien lo tiene anotado y me dice exactamente cuánto dio eso, gramos de oxígeno sobre gramo de glucosa, y esto nos dio 0.53, ¿verdad? Gramo de oxígeno, se fijan, son las mismas unidades, gramo de glucosa. Entonces, no estoy segura de la cantidad, pero era 1.0 algo, 1.05, algo así. Lo que no sabe. 0.5. 0,6. 0.6, muy bien. Entonces, era lo que nos había dado, ¿verdad? En la parte que hicimos esta reacción química, esta ecuación química. La balanceamos por el método químico que ustedes quieran y pues aquí ya está balanceada. Y hacemos eso mismo que acabamos de hacer ahorita, o sea, que un mol de glucosa requiere 6. Pues en el otro caso, la mitad, ¿verdad? Un mol de glucosa requiere 3 moles de oxígeno para oxidarse. Y pues tiene sentido que la cantidad sea la mitad, ¿verdad? O sea, como son la mitad de moles, que la cantidad de gramos de oxígeno sea la mitad para la reacción de biorremediación. Porque aquí me había quedado, por ejemplo, este es un 1. En la de biorremediación me quedó un 1 y un 3 aquí, ¿no? 3 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan preguntas, pero esta sería la respuesta. ¿Sí? Vamos a hacer otros ejercicios más o menos parecidos para que se les quede un poquito más grabado. Dice degradación aeróbica de glucosa. Bueno, eso es más o menos el mismo. Ya tenemos los datos, nada más sería resolver esta parte. Dice, se desean degradar 100 miligramos por litro. Ok, la diferencia aquí es que aquí me está dando una cantidad de glucosa que deseo degradar. Hagan de cuenta que si yo tuviera un contaminante en el ambiente y mido la concentración y digo, la concentración son tantos ppm, ¿no? No sé, en un cuerpo de agua, en un río, un lago. Y digo, mi contaminante, a lo mejor un compuesto orgánico, un pesticida o un hidrocarburo, tiene tanta concentración y ahí está, me lo está dando el problema. En este caso, pues mi contaminante pues sería la glucosa, ¿verdad? Entonces serían 100 miligramos por litro de glucosa en condiciones aeróbicas. Ya tenemos aquí hecho todos los cálculos, ya sabemos cuál es la reacción ya balanceada, no la tenemos que volver a balancear. Simplemente tomamos estos mismos datos para resolver este problema. ¿Sí? Tomando en cuenta ahora 100 miligramos por litro. Entonces, lo que quiero aquí que visualicen es que para este ejemplo se tomó un mol. La cantidad de glucosa que se tomó fue este mol, ¿no? Un mol de glucosa, ¿cuántos moles de oxígeno requieren? Bueno, pues son 3, ¿no? Y ya de ahí se hizo la conversión y se sacó gramos entre gramos. Pero ahora no estoy tomando un mol de glucosa como la cantidad de mi glucosa. Ahora me estoy tomando o debo de tomar 100 miligramos por litro. Sí, me está dando una cantidad. Entonces, al hacer esto, pues vamos a expresar, dice inciso A, calcule el consumo de oxígeno expresado también en miligramos sobre litro. Inciso B, calcule la formación de biomasa expresada también en miligramos sobre litro. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular el consumo de oxígeno para esos 100 miligramos. Y asumiendo esta reacción balanceada. De hecho aquí, pues como les digo, ya nos daba la reacción. Esto sería más o menos, si se fijan, pues corresponde, ¿verdad? Con lo que nosotros obtuvimos. Aquí obtuvimos un 0.6. Aquí obtuvimos 3, aquí 0.6. Entonces, por decimales, ¿no? Aquí 3 y aquí 4.8. ¿Sí? Entonces, por decimales, pues prácticamente es el mismo o son los mismos valores. Pero pues aquí ya me está dando la ecuación balanceada. Vamos a usar estos valores.
como quieran, y si quieren podemos usar los que nosotros obtuvimos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Primero que nada digo que un mol, ¿sí? Un mol de glucosa, pues ya sabemos que requiere 2.9, lo redondeamos, le ponemos el 3, lo que teníamos, 0.6, sí, lo vamos a usar lo que nosotros obtuvimos. Aquí también 0.6, aquí vamos a usar 3 y aquí 4.8, ¿sí? Para coincidir con lo que nosotros obtuvimos. Ok, entonces decíamos que un mol de glucosa requiere 3 moles, ¿sí? De oxígeno. Pero no tengo un mol de glucosa, tengo 100 miligramos sobre litro, ¿sí? De glucosa. ¿Qué tenemos que hacer ahí? La información que yo conozco de esta reacción química, o más bien de reacción de bioremediación, es estos cálculos que yo ya hice, pues, estos numeritos. Esta información yo ya la conozco porque ya lo calculamos, ya sabemos de dónde sale. Entonces, yo puedo decir que por cada mol de glucosa voy a requerir 3 de oxígeno y también voy a requerir 0.6 de la biomasa, ¿no? Que sería esta de aquí, biomasa. Se va a producir 0.6 moles de biomasa por cada mol de glucosa consumidos. Entonces, yo no tengo un mol, tengo 100 miligramos por litro. Lo primero que tengo que hacer es convertir estos 100 miligramos por litro a moles por litro. ¿Sí? Entonces, convertir los miligramos de glucosa a moles de glucosa. Entonces, miligramo primero lo voy a convertir a gramo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el peso molecular, o la masa molar, como le quieran llamar, peso molecular, ¿sí? Está expresado en gramos sobre mol. Sí, gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Entonces, el peso molecular a mí me relaciona cuántos gramos hay de cada cosa, de cada sustancia. ¿Cuántos gramos de sustancia por cada mol? ¿Sí? ¿Cuántos gramos de sustancia tengo por cada un mol de esa misma sustancia? ¿Sí? O sea, ¿cuántos gramos equivale un mol de esa sustancia, en pocas palabras? Entonces, por eso primero tengo que pasar estos miligramos a gramos. Entonces, un gramo son 1000 miligramos. Y ya después, esto, por ejemplo, miligramos se cancela, ¿verdad? Me queda el gramo. El gramo no me sirve, lo quiero en moles. ¿Moles de qué? Pues de glucosa, o sea, gramo de glucosa. ¿Sí? No sé por qué el 12 lo estoy haciendo extraño. A ver, 12 o 6, ahí está. Entre gramos, ¿verdad? Entonces, nada más acuérdense de poner, por ejemplo, este que está aquí arriba, ponerlo abajo para que se cancele y ya me quede mol arriba, ¿no? Entonces, un mol de glucosa, ¿cuántos gramos son? Ya sabíamos que es 180. Entonces, hacemos esta conversión. Entonces, aquí, si se fijan, ya me va a salir 100, ¿no? Por uno, pues es 100 entre 1000 entre 180. ¿Cuánto es? ¿100 entre 1000 entre... ¿Cuánto? 5.5 por 10 a la menos 4. A la menos 4, sí, porque está dividido entre 180,000. 5.5 por 10 a la menos 4 y son moles. Son moles sobre litro. Sí, o sea, este litro pues se queda ahí, no importa. Entonces, los miligramos los expresamos en litros. Digo, perdón.
primero en gramos y luego de gramos lo pasamos a moles con su peso molecular o masa molar, ¿no? Que es lo mismo. Ya tenemos esto en moles, fíjense, esto es muy sencillo, pero necesito que pongan atención, porque a la hora de hacerlo solos no saben de dónde salen los números y medio se equivocan o se confunden. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Tenemos este valor. Este valor representa los 100 miligramos por litro de glucosa, pero convertido a mol por litro. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar esta misma regla, es como una equivalencia, pues. Hagan de cuenta que es una conversión, porque es una equivalencia. Yo ya saqué, ya balanceé la ecuación, me salieron estos numeritos, el 1 y el 3, lo saqué de la ecuación balanceada. Y ahora lo puedo considerar como una equivalencia, de que por cada mol que yo tenga de glucosa consumida, pues voy a requerir 3 moles, ¿verdad?, de oxígeno para que reaccionen. ¿Sí? Entonces, regla de 3. Un mol de glucosa, o lo pueden hacer como conversión también, ¿no? Nada más que lo voy a hacer como regla de 3. Un mol de glucosa requiere 3 moles de oxígeno. Si yo tengo esta cantidad en moles, o sea, 5 por 10 a la menos 4, tengo moles sobre litro. El sobre litro no le estorba, o sea, siguen siendo moles, pues. Sobre litro quiere decir que está en una concentración presente, a lo mejor en un cuerpo de agua, ¿verdad? Pero siguen siendo moles. Entonces, un mol requiere 3. Si yo no tengo un mol, tengo 5.5 por 10 a la menos 4 moles. ¿Cuánto requiero de oxígeno para oxidar esta cantidad, pues, en moles de glucosa? ¿Sí? Moles de glucosa. Entonces, regla de 3, multiplico cruzado. Acuérdense, este por este entre 1. Entonces, 3 por 5. Es 1.6 por 10 a la menos 3. 1.6 por 10 a la menos 3. Y ya serían moles, pero de oxígeno, no de glucosa. ¿Se fijan? Entonces, si por cada mol requiero 3 de oxígeno y no tengo un mol, tengo 5.5 por 10 a la menos 4 moles de glucosa, pues voy a requerir el triple, ¿verdad? Multiplico esto por 3 y ya me da que voy a requerir esta cantidad de oxígeno. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, Mande. las unidades no cambian, ya que era mol entre litro. Ah, sí, quedarían mol entre litros, ¿cierto? Ok. Sí, porque estamos hablando que esté una concentración. Entonces, si está expresado en mol litro, pues lo ponemos mol litro. Entonces, fíjense lo que nos pregunta el inciso A. Calcula el consumo de oxígeno expresado en miligramos. O sea, ya sabemos que esta cantidad en moles sobre litro de oxígeno es lo que va a requerir si yo tengo esta cantidad de glucosa. Lo que me está pidiendo es que lo vuelva a expresar en miligramos por litro. ¿Por qué en miligramos por litro? Porque estos son ppm. Y así es como normalmente medimos las concentraciones de los contaminantes, del oxígeno en el agua, ¿no? En cuerpos de agua. ¿Sí? Normalmente van a estar a 100 ppm. De oxígeno, si ustedes han usado alguna vez estos aparatitos que miden el oxígeno disuelto, se los va a dar la lectura en ppm. Si son estos, pues son miligramos sobre litro. Entonces, sería convertir esta cantidad otra vez, pero a miligramos sobre litro. Hagan de cuenta, a ver, les voy a poner otra hoja. Sí, entonces me voy a traer esta cantidad, 1.6. Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Pero lo vamos a hacer acá. 1.6 por 10 a la menos 3, ¿verdad?
moles sobre litro de oxígeno. A ver. 1.6 por 10 a la menos 3, sí. Ok, entonces esto sería pasarlo de moles de oxígeno, lo voy a pasar a miligramos, ¿sí? Otra vez, entonces como el mol está arriba, pues mol de oxígeno va aquí abajo. Entonces lo primero que hago es pasarlo a gramos con el peso molecular. Y ya que lo tenga en gramos, lo paso a miligramos, que es lo que me pide el problema. Entonces hago lo mismo, un mol, ¿cuántos gramos de oxígeno son? Pues la tabla periódica, 16 por 2, 32, ¿no? Moles se va con moles. Y aquí el gramo pues también me estorba, gramo de oxígeno por miligramo, lo que me interesa a mí son miligramos. Un gramo de oxígeno pues son 1000. Entonces ya se multiplica todo, ¿sabes? 1.6 por 10 a la menos 3 por 32 por 1000. Y ya la respuesta estaría en miligramos sobre litro. ¿Cuánto es? ¿51.2? 51.2, ok, miligramos sobre litro. Muy bien. Entonces, para poder oxidar esa cantidad biológicamente, aeróbicamente, necesito tener en el agua una concentración de 51.2 miligramos por litro de oxígeno. Esto es de oxígeno. Esto es lo que me pregunta el inciso A. ¿Cuántos miligramos por litro de oxígeno requiero para esos 100? O sea, por cada 100, ¿sí? Hagan de cuenta, necesito 51.2. 100 miligramos por litro de glucosa, necesito 51.2 miligramos por litro de oxígeno. Y, a ver. Ok, entonces ese es el inciso A. El inciso B sería, bueno, antes de pasar al inciso B, me van a decir, profe, ¿por qué es una cambiadera de miligramos? ¿No? Porque es una cambiadera de que miligramos, o sea, primero estaba en moles, no. 100 miligramos lo pasó a moles, luego el moles lo volvió a pasar a miligramos. ¿No tienen esa duda o si les queda claro por qué lo hicimos? ¿Por qué no lo...? Está bien, profe. Perdón. Está bien. Ok. Ok, sí. Es que mucha gente sí me pregunta, profe, ¿por qué lo cambio? Si está en miligramos, ¿por qué lo cambio a moles y luego otra vez de moles a miligramos? Pues porque estos numeritos están en moles, ¿verdad? Entonces, yo sé cuántos que un mol de tal, de este compuesto, por ejemplo, la glucosa, requiere 0.6 de amoníaco, requiere 3 de oxígeno y va a producir 0.6 de la biomasa, va a producir 3 del CO2 y así. Pero no lo sé en miligramos, porque un mol de cada cosa no pesa lo mismo que, o sea, un mol de la glucosa no pesa lo mismo que el mol de oxígeno, en gramos. Entonces, como en gramos son diferentes, tengo que primero pasar esa cantidad de glucosa a moles. Y ya con los moles, entonces sí, hago esta como regla de 3 para saber cuántos moles requiero de el oxígeno. Entonces, tenemos que hacer lo mismo para el inciso B. Dice, calcula la formación de biomasa expresada en miligramos por litro. Estos mismos 100 miligramos por litro de glucosa, ¿cuántos miligramos por litro de biomasa van a producir? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos aquí, ¿verdad? Nada más que como ya no tengo que pasar, ya sé que 100 miligramos por litro de glucosa son 5.5 por 10 a la menos 4 moles por litro de glucosa. Sí, esto ya lo tenemos. Voy a usar este valor y voy a usar una regla de 3, pero ahora en vez de utilizar oxígeno aquí de 1 mol de glucosa con oxígeno, voy a usar 1 mol de glucosa. Produce tanto de biomasa, ¿verdad? 0.6 de biomasa. Entonces, ahora la equivalencia sería, vamos a poner inciso B, la equivalencia sería algo así, o sea, 1 mol
de la glucosa me va a producir 0.6 moles de la biomasa, que tiene una fórmula C5H7. ¿Qué más? NO2. Entonces, esa es la fórmula química de la biomasa o de una célula bacteriana. Claro, es mucho más compleja en realidad, nada más que está como, es una fórmula condensada, se puede decir así. Sí, entonces yo sé que tengo 5.5 por 10 a la menos 4 moles litro, ¿verdad? De glucosa. ¿Cuánto requiero? O sea, estos moles de glucosa, ¿cuánto van a producirme de biomasa? Y esa cantidad debo pasarlo a miligramos. ¿Cuánto sería? Sería multiplicarlo, ¿no? Punto 6 por 5.5 por 10 a la menos 4. Entre 1, que sí es el mismo valor. Me dicen cuánto es. $3.3 por 10 a la menos 4. Ok, 3.3 por 10 a la menos 4. Y aquí serían moles, pero moles por litro, porque estamos expresando por litro de la biomasa. NO2, ahí está. Entonces, esta cantidad hay que expresarla en miligramos para responder el inciso B. Moles litro de biomasa, C5H7NO2. Hay que pasarlo a miligramos, ¿no? Entonces, moles arriba, vamos a ponerlos aquí abajo para que se cancelen. Pero primero, con su peso molecular, ¿verdad? Para que el mol se convierta en gramos de esto mismo, ¿no? De la biomasa. Sí, entonces un mol de biomasa, ¿cuántos gramos son? En la tabla periódica nos lo podemos calcular, creo que ya lo habíamos hecho. El carbono que vale 12 por 5, más hidrógeno que vale 1 por 7, más nitrógeno que vale 14, nada más hay 1, más 2 por 16 del oxígeno, ¿verdad? Entonces, esto creo que nos daba 113. ¿Sí? Ya lo habíamos calculado en una clase anterior. Entonces, nomás si quieren corroborarlo. 113 gramos por cada mol. Y aquí ya se cancela moles con moles. Lo que me interesa no son gramos, sino miligramos. Entonces, el gramo va aquí abajo. Que se cancele con este. Y el miligramo queda arriba. Entonces, 1 gramo son 1000. Sí, no le voy. Bueno, ustedes saben que estamos hablando de glucosa. Me voy a evitar aquí ponerle miligramo de glucosa, ¿no? Pero ya saben, perdón, de biomasa. Entonces, hagan la cuenta. 3.3 por 10 a la menos 4 por 113 por 1000. Me dicen. ¿Cuánto es? O se me fue el internet otra vez. Es 37.29. 37.29 y ya serían miligramos sobre litro de la biomasa, ¿no? Entonces ahí están las dos respuestas, ¿verdad? Esta sería la respuesta del inciso
a 51, o sea, va a requerir 51.2 miligramos de oxígeno para que reaccionen esos 100, y la otra es que va a producir estos gramos de biomasa. Esa cantidad de glucosa, 100, van a producir 37.29 miligramos de biomasa. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Pues esto ya sería estas dos respuestas, ¿no? Luego viene acá una tabla, fíjense. Si quitamos este ralladero, no sé si alcanzan a ver 52.4 miligramos por litro de oxígeno, más o menos nos dio eso, ¿no? 51.2. Pues ahí está más o menos con las decimales y aparte que nosotros usamos nuestros valores, ¿verdad? Estos de aquí de arriba, en vez de estos. Entonces ahí está más o menos, son 52 miligramos de oxígeno por cada 100 de glucosa. Entonces, aquí viene una tabla, en la parte de abajo dice límite o limitante, ¿verdad? La solubilidad del oxígeno en agua pues es baja. De hecho, cuando nosotros medimos el oxígeno disuelto, como el oxígeno es un gas, los gases tienen una solubilidad limitada en agua, ¿sí? Sí pueden disolverse en agua, pero necesitan, su solubilidad es limitada. Entonces, depende de la temperatura, depende de la presión. Si estamos hablando de un cuerpo de agua, pues sabemos que no está presurizado, ¿verdad? Que va a estar a presión ambiente, entonces una atmósfera. Y lo que va a depender principalmente va a ser la temperatura ambiental, ¿sí? Si es un lago o algo así. Entonces, en grados centígrados, entre menor temperatura, ¿sí? A menor temperatura, mayor solubilidad, ¿sí? Mayor solubilidad del gas, de cualquier gas, no nada más del oxígeno. Entonces, aquí vamos aumentando la temperatura, aumenta, ¿no? Mayor temperatura, esa sería la mayor temperatura, por ejemplo, 14, luego aquí se sigue 16 hasta 30, ¿sí? 16 hasta 30. 30 sería nuestro valor máximo aquí en esta tabla, y el oxígeno disuelto más o menos a la temperatura ambiental, unos 25 grados, es más o menos 8 miligramos por litro. Anda más o menos ahí, ¿no? Es en el rango que anda la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto en cuerpos de agua a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, si nosotros requerimos 51.2 miligramos, pues no lo vamos a tener, ¿me explico? No los tendríamos una reacción limitada. Sí va a ocurrir, pero no tenemos uno de los reactivos, que es el oxígeno, sería nuestro reactivo limitante. Entonces, eso es otro rollo, ustedes ya lo han visto en otras materias, pero nada más para que lo tengan en cuenta. No sé si tengan alguna duda con esto. ¿Sí? Dice ejercicio de gradación. Bueno, es lo mismo, miren. Aquí obtuvimos, ¿cuánto? 37.3 y aquí pues 38.3, pero pues igual porque usamos otros datos, ¿verdad? O sea, estos numeritos están diferentes y nos da un poquitín diferente, pero nada más para que vean que es el mismo proceso, ¿sí? Sería el mismo proceso. Entonces, hasta ahí está. Dice porcentaje de carbono en la degradación aeróbica de la glucosa. Es el porcentaje de carbono por cada mol de la glucosa. O sea, en una reacción química, todo el carbono de la glucosa se va a convertir a CO2. Eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Y en una reacción, obviamente aquí no va a haber biomasa, ¿verdad? Pero en una reacción de bioremediación sí, tengo que considerar que más o menos la mitad, ¿verdad? Sí, 49, 51, ahí están muy parejos, más o menos 50-50.
se va a CO2 y se va a biomasa. ¿Sí? Nada más para comprobar esto, ¿no? Que habíamos dicho en la respiración aerobia. Sucede esto, ¿verdad? Que el total de carbono, pues la mitad se va a CO2 y la otra mitad a biomasa. ¿Ok? Y aquí está otro ejemplo. Yo creo que se los voy a dejar. Tienen tarea para hoy, ¿no? Pero yo creo que les voy a ir dejando un ejercicio de estos. Degradación aeróbica de octano. A ver, vayan copiándolo.